En nombre de la Fundación Amparo de Lucía Alonso, directora general del museo y del mío propio, les doy la más cordial bienvenida. Hoy presentamos la jornada Dominio Público, Imaginación Social en México desde 1968, en el marco de la muestra La demanda inasumible, Imaginación Social y Autogestión Gráfica en México 1968-2018, la cual propone un diálogo acerca de las diferentes formas y estrategias colaborativas que se dieron en México desde hace ya 50 años y que permitieron el desarrollo de diversos ideales sociales de resistencia y denuncia. Esperamos que esta jornada nos permita acercarnos a la actualidad del movimiento del 68 en México y sus funciones diversas como referente ideológico y motor generador de conciencia hasta en la época actual. Quiero agradecer a los participantes en el proyecto, a Vietnica Batres, Mirna Lorena Navarro, Pablo Gaitán, Francisco de Parres Gómez, Rosa Borrás, Guillermo Espinosa y Verónica Gerber, así como a dos de los curadores que nos acompañan el día de hoy, Renato y Tania. Bueno, y los dejo ya. Bienvenidos. Gracias. Pues buenos días. Pues en nombre del equipo curatorial también quiero darles la bienvenida y dar las gracias al Museo Amparo, a Ramiro, a Silvia, a todo su equipo por apoyar, por alojar este proyecto y también por recibir esta actividad el día de hoy, que es una jornada de discusión, un espacio de reflexión colectiva, digamos, que forma parte de una serie de actividades, o más bien de activaciones, como preferimos pensarlas, para esta exposición, La demanda inasumible. La demanda inasumible lo pensamos como un proyecto, no solo como una exposición en las salas del museo, un proyecto que se complementa con un programa que va desde talleres. Hemos tenido ya un taller de fanzine, tendremos otro taller en algunos días, una tocada de rock, punk y anarcofeminismo hace un par de semanas, un ciclo de cine, en fin, una serie de activaciones, insisto, que lo que permiten es darle continuidad a ese, como decía Ramiro, esa memoria del 68, de hacerla presente. Es decir, que el 68 no lo concebimos dentro de este proyecto y esa era la intención del museo por alojar a esta iniciativa. No la concebimos como algo del pasado, sino como algo que sigue vigente. Entonces, dentro de esa lógica es que queremos presentar este foro, esta jornada, para discutir el día de hoy. Eso responde también a la iniciativa y a la apuesta del museo por investigar y por rastrear qué estaba ocurriendo en la escena local en los últimos años y por vincular eso con la memoria del 68. En ese sentido, lo que presentamos en la exposición, y se las cuento brevemente también como para dar un poco, poner en perspectiva el por qué estamos aquí hoy y qué quisiéramos discutir. Esa exposición presenta básicamente dos grandes conceptos en torno a la idea del 68. Por una parte, la idea de la imaginación social, es decir, que lo que hemos tratado de rastrear en este proyecto no es gráfica de autor, de artistas, de grandes artistas sobre estos temas, sino una gráfica que es más bien colectiva, anónima, en muchos casos para el uso callejero de los movimientos sociales, y que está realizada desde la autogestión, desde el trabajo colaborativo, horizontal, en muchos casos de la organización, de la autoorganización de la sociedad civil. Entonces, a partir de esas dos ideas, digamos, lo que quisiéramos es plantear como pregunta de fondo para la jornada de hoy, ¿cómo podemos hacer presente esos sucesos del 68 hasta la actualidad? ¿Cómo podemos reactivarlos y cuál sería en realidad la eficacia histórica de lo que allí se gestó desde el movimiento estudiantil? La eficacia histórica sería precisamente ponerla en perspectiva con una serie de sucesos que se han dado en estos 50 años. En ese sentido, hemos decidido ponerle como título dominio público, un poco jugando con la terminología legal, digamos, esta figura que lo que hace es pues sí, lanzar al uso público aquellas obras de arte que han perdido su vigencia entre los derechos de autor. En México, por ejemplo, eso ocurre después de 100 años. Entonces, cómo esas producciones entran a un espacio donde pueden ser copiadas, donde pueden volver a circular, donde pueden ser modificadas, donde pueden ser reapropiadas. Desde esa perspectiva es que quisiéramos discutir el día de hoy tanto el proyecto como los distintos temas que abarca la exposición. Eso es importante, no nos interesa tanto que este sea un espacio para hablar de la exposición, sino de cosas que la exposición quisiéramos que active. Entonces tenemos varios temas en la jornada de hoy, desde como tal la memoria histórica del 68, pero eso puesto en perspectiva con movimientos y con luchas feministas más recientes, o las distintas formas de autogestión del movimiento zapatista, o la escena del anarcopunk en la Ciudad de México entre los 80 y los 90,
en fin, distintas pues sí, narrativas que están articuladas en el proyecto de investigación de esta exposición, pero que quisiéramos ahora que resuenen, digamos, en otros campos, y por eso tenemos a distintos invitados para ello. Les cuento brevemente cómo será la estructura de la jornada para no abusar ya del uso de la palabra. Tenemos 3 mesas a lo largo del día, cada mesa con 2 invitados, con 2 ponentes, y tendremos un espacio de debate al final de cada una de las mesas. Entonces, la idea es que tengamos tiempo para escuchar todas estas participaciones y luego, al final de la jornada, nos quedemos también para una sesión plenaria que tendremos, donde pondremos discutir de manera más horizontal todos los temas, con todos los invitados a la vez. Entonces, pues, esa es un poco la estructura. De nuevo, les doy muchas gracias a los invitados por aceptar participar aquí con nosotros, de nuevo al museo, y pues bienvenidos a todos. Los dejo para que presentemos la primera mesa de nuestros primeros invitados. Buenas tardes, gracias a todos por venir y asistir a este evento. La primera mesa se llama El 68 Porvenir, aquí está el título. Lo que nos interesaba en esta mesa no era tanto, digamos, hacer uso del 68 como una especie de fantasma, una especie de conmemoración, sino lo que queríamos hacer, y la idea del porvenir es más bien lo que nos ha dejado el 68 para hablar de las problemáticas hoy en día. Entonces, en la primera mesa tenemos a 2 invitadas. La primera invitada que tenemos es Viednika Batres Guadarrama. Ella ha sido parte de medios nacionales e internacionales desde el 84, cuando se inició en el oficio como fundadora del diario La Jornada, donde tuvo el privilegio de aprender de Miguel Ángel Granados Chapa y Humberto Musacho, sus maestros. A Viednika nos interesó invitarla porque actualmente, y es una parte que viene en su currículum, es directora de la oficina del SUREN en Ciudad de México y recientemente hizo la cobertura en tiempo real del movimiento estudiantil del 68 para Animal Político. No sé si se enteraron, la plataforma de Animal Político sacó una cobertura en tiempo real especial del 68, donde iban sacando noticias en el momento en que pasaban en esa época. Entonces, Viednika estuvo encargada de de esa cobertura mediática y documental. Entonces nos interesa que nos hable de ese proyecto, y no solo del 68, sino, como les dije, que nos hable de ese proyecto en torno a lo que está investigando y lo que está pasando hoy en día en la actualidad. Entonces, si quieren, le damos la bienvenida a Viednika, y mientras les presento también a Mina Lorena para que puedan pasar las dos y ya sigamos de corrido la charla. Mina Lorena es socióloga y profesora investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades del Instituto Alfonso Vélez Pliego, aquí en la UAP. También es integrante del Grupo del Trabajo Economía Feminista y Ecología Política en América Latina del CLACSO. Es actualmente integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y ha publicado una veintena de artículos, ¿no? Entre ellos nos interesa mucho su investigación sobre el movimiento feminista y la lucha por el territorio. Entonces, les damos la bienvenida a las 2 y gracias por su asistencia. Buenas tardes, tardes. Primero que nada, discúlpenme la facha, porque acabo de llegar a la ciudad de Puebla, de la Ciudad de México, y vengo directo de la estación. Se rompieron mis lentes en el camino, en el autobús, y me compré un vestido, pero ya no lo voy a poder estrenar. Es verdad, para aquí, para la presentación. En efecto, como decía ahorita Tania, la presentadora, yo estuve haciendo una cobertura en tiempo real, es decir, hacía notas que parecían que estaba cubriendo en tiempo real los acontecimientos del movimiento estudiantil. Lo hice 3 meses para Animal Político, el portal Animal Político, y pues fue una propuesta que le hice yo al sitio con la idea de que la gente, como iba a estar escuchando noticias sobre el movimiento, dado los 50 años, el aniversario número 50 del movimiento, pues tuviera como la oportunidad de sentir, ¿no?, de
yo le puse el hashtag revivir el 68. Algunas personas lo criticaron, otras entendieron la idea, pero quienes criticaban decían, pues es porque, como revivir los acontecimientos trágicos, ¿no? Qué mal gusto, o cosas como esas. Pero en realidad la idea era justamente que la gente tuviera la idea de cómo fue vivir ese momento y sintiera, digamos, el calor, la emoción de un movimiento que estaba creciendo rápidamente, porque si nos ponemos a pensar fueron 4 meses, es un tiempo súper breve, como un poquito más de 70 días, entre 73, 75 días, depende de qué momento uno empiece a contar, hasta el 2 de octubre, y luego ya siguió, después de la tragedia de la masacre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, bueno, ya siguió en declive, digamos, la efervescencia del movimiento, naturalmente, hasta llegar al 4 de diciembre, cuando sacan un manifiesto que se llama el Manifiesto 2 de octubre, los miembros que quedaban activos, los pocos dirigentes que no fueron detenidos y encarcelados del movimiento estudiantil. Entonces sacan un manifiesto y ahí se despiden como Consejo Nacional de Huelga. Entonces, bueno, yo no llegué hasta ese momento en la cobertura en tiempo real, llegué justamente hasta después de la masacre en la Plaza de las Tres Culturas, y era un ejercicio pues muy intenso, tanto para quienes lo leían como para uno que lo estaba haciendo, porque era estar sacando las notas casi diario. Fue un buen ejercicio para mí también, para descubrir muchos detalles que desconocía del movimiento y que quería compartir con la gente, que la gente también supiera justamente como algunas particularidades del movimiento. Y en ese descubrir también me daba cuenta de una carencia muy importante, que era la falta de información sobre la participación de las mujeres. Entonces, esta mesa está titulada como lo que sigue del 68. Y yo diría que lo que sigue es justamente que empiece a escribirse otra parte del 68 desde otras voces del 68. Fue muy importante que los autores más conocidos del 68, digamos que hay 3 libros fundamentales, que son el de Raúl Álvarez Garín, que es La Estela de Tlatelolco, que es el de Los días y los años, de Luis González de Alba, y La libertad nunca se olvida, de Gilberto Guevara Niebla. Son los 3 libros, digamos, pilares que constituyen la memoria de la recreación del 68, del movimiento estudiantil. A partir de ahí hay muchos más, se cuela entre los clásicos del 68, por decirles de algún modo, La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska, pero ese libro, La única mujer entre ellos, ese libro pues está escrito por alguien que no fue protagonista del movimiento, que incluso no fue a una marcha durante todo ese tiempo, ¿no? Entonces recoge los testimonios, que es muy importante, pero no es una persona que vivió de primera mano la experiencia de las asambleas, por ejemplo, de la toma de decisiones y todo lo que involucraba ser protagonista del 68. Entonces son estos 3 libros. Estos 3 libros están escritos por hombres que eran dirigentes del movimiento. Entonces es una voz masculina la que narra, y no hay una voz principal, una voz fuerte de mujeres, de alguna mujer. O sea, cuando uno empieza a hablar del 68, uno sabe que está ahí la Nacha, Ignacia Rodríguez Márquez, que era estudiante de la Facultad de Derecho, pero no era era de los comités de lucha, pero no era de la dirigencia del Consejo Nacional de Huelga. Y está la tita Roberta Avendaño, que por cierto escribió un libro también, pero ese libro se perdió. Ella lo sacó en una editorial pequeña, a diferencia de los otros autores, y el libro pues sacó una edición o 2 y ya nunca más se supo más, la editorial desapareció, y entonces no tenemos un libro importante que narre desde la perspectiva de una mujer el movimiento estudiantil.
como protagonista, ¿no? Luego, pues han surgido muchos libros. Otra cosa que descubría yo cuando estaba hablando del 68, reporteando, digamos, el 68, era que hay una cantidad enorme de bibliografía y el 68 está contado desde todos los ángulos posibles, pero no una voz femenina importante. Por ejemplo, está Rosario Castellanos, escribió un poema que si uno lee sobre el 68 tiene que irse a ese poema, pero nada más, ¿no? No es como la obra. Y entonces, bueno, hay poemas, hay canciones, hay novelas, hay crónicas, hay recolección de testimonios, mucho. Y en todo ese mar de textos y demás, hay también un estudio muy importante que hicieron Rebecca Cohen y Leslie Jo Fraser. Ellas dos son las únicas, básicamente las únicas que se pusieron a estudiar el movimiento del 68 desde la perspectiva femenina. Descubrieron, porque no era su intención, ellas se metieron a estudiar el 68 y en ese estudiar les pasó lo que me pasaba a mí ahora, que era descubrir esa carencia de voz femenina importante en el movimiento. Entonces se pusieron a ver cuál es la contribución. Ellas, por ejemplo, narran un momento en que fueron a la estela de Tlatelolco, en la plaza, y se pusieron a leer los nombres que están en la estela. No son nombres de hombres nada más, hay hombres, mujeres y niños y niñas víctimas de la represión. Entonces se preguntaban, ok, pues si no nada más había hombres, ¿qué pasa con las mujeres? Y empezaron a buscar, o sea, su trabajo no es el único que hay, pero es el único grande, digamos, que se puso la meta de recolectar testimonios de mujeres, saber dónde estaban las mujeres. Y las mujeres estaban en todas partes. Los testimonios que ellas recolectaron hablan, por ejemplo, de mujeres que que empezaron a participar a través de las cocinas que se hicieron en las facultades, en las escuelas, tanto de la universidad como del Politécnico. Se hicieron cocinas colectivas para que llegaran ahí los brigadistas, se refaccionaran, descansaran y luego otra vez regresaran a la calle, a repartir volantes, a hacer pequeños mítines relámpago y otras actividades que tenían, ¿no? Organizar las marchas. Entonces, en esas cocinas que empezaron a ser organizadas por las estudiantes escuchaban las historias de los brigadistas y a partir de eso les daban ganas también de participar, obviamente, y de hacer más cosas, no solamente cocinar para los estudiantes varones. Entonces, ellas se fueron incorporando a las brigadas, pero también en las escuelas, cuando había las asambleas, estaban ahí. Es muy importante también el dato de que solamente unos cuantos años, 12 años si no me equivoco, antes se había aprobado en el Congreso el voto para la mujer. Entonces las mujeres realmente no tenían una participación política masiva como ahora, pero sí había muchas mujeres participando y también es importante saber que en la universidad pues la matrícula integrada por mujeres era como del 10% del total. Ahora es muchísimo mayor, incluso hay facultades en donde hay más mujeres que hombres estudiando. Y en el Politécnico era todavía más reducida la matrícula de mujeres, ¿no? El número de mujeres estudiantes. Entonces, por eso también, pues digamos que era más fácil que los hombres estuvieran ahí, que fueran protagonistas y que las mujeres estuvieran un tanto relegadas. Pero se ganaron su lugar en el movimiento, no así en la historia, digamos, y quedaron como un poco de lado, con excepciones, con los casos que les digo, ¿no? Famosa la Tita, famosa la Nacha, y unas cuantas más, Mirtocleya, que siempre me cuesta trabajo su nombre, y más sus apellidos, pero Mirtocleya era alumna del Politécnico y también tuvo una participación importante. Son pocos los nombres constantes, digamos, cuando uno está narrando o leyendo y las narraciones que hay sobre el 68.
Yo entrevisté a la Nacha el año pasado, hice 4 entrevistas, una sesión larga, porque también estaba preparando un libro que espero vaya a salir ya el año que entra, sobre el 68. Y hablando con ella, me comentaba, por ejemplo, que a ella le da risa un poco, pero también entiende cómo ha avanzado la participación de las mujeres, la participación política, pero también la participación en muchos ámbitos como el académico, como el estudiantil. Lo ve cuando ve estos hashtags sobre el acoso, ¿no? Me Too o yo también, a mí también, y otros, porque dice, bueno, imagínate cómo sería ahora si pasara lo que pasaba en las asambleas estudiantiles de antes. Entonces ella narra cómo iba a la escuela de minifalda, que era la moda en ese momento, botas, ¿no? Sus botas psicodélicas, su minifalda, su cabello largo, y pararse a hablar en una asamblea así era como despertar los demonios, todo el mundo empezaba a gritarle cosas, ¿no? Cosas que no tenían nada que ver con su participación, con lo que estaba diciendo sobre el movimiento, sus propuestas. Entonces era un ambiente que podría ser como de broma, y también los compañeros, bueno, muchos de ellos eran solidarios con las compañeras, pero también muchos de ellos arrastraban muchas cosas, digamos, de su formación machista, y entonces entre broma y no, era difícil imponerse y callar a la asamblea mayoritariamente formada por hombres para poder hablar, para que la tomaran en serio. Y a la Tita le pasaba algo similar, aunque ella tenía una presencia, era una mujer grande, robusta, más bien gordita, y con mucha presencia, entonces se imponía, ¿no? Y ella se ganó, digamos, el respeto de los compañeros, y hasta corridos le hicieron, había como una canción dedicada a ella cada vez que entraba a una asamblea, y digamos que los compañeros estudiantes aprendieron a quererla, aprendieron a respetarla. Pero era un caso excepcional, el de la Nacha era otro caso excepcional, no era el común. Entonces les decía, bueno, de las cocinas, las estudiantes se fueron integrando a las brigadas, a los comités de lucha, y hay muchos casos, los testimonios que estuve leyendo relatan eso, justo cómo las mujeres llegaron a las brigadas y de ahí se pasaron a los mercados, por ejemplo, a los espacios públicos, para participar en los mítines relámpago. Y era muy importante que ellas estuvieran ahí, porque muchas conectaban mejor que los varones a la hora de hablar con las mujeres, por ejemplo, en un mercado o en una tienda de autoservicio o en espacios donde solía haber más mujeres que hombres. Ahora es como más repartido, pero en ese tiempo digamos que los roles hombre-mujer estaban muy establecidos y muy separados, y entonces las mujeres tenían esa facilidad, conectaban muy bien con otras mujeres y usaron eso para poder llegar a llevar, digamos, el mensaje del movimiento estudiantil, llevarlo a otros ámbitos, sacarlo de las universidades, de las escuelas del Politécnico, para que la gente se solidarizara con el movimiento. Eso es importante, es muy importante, porque ahora tenemos muchas herramientas para comunicarnos y para difundir mensajes, más allá de los medios de comunicación. Las redes sociales son indispensables para eso, y quiero que alguien aquí joven se imagine un lugar donde, un país, una sociedad donde no había nada de internet, nada de eso, y entonces digamos que la posibilidad de llevar un mensaje, de comunicarse con la gente, era directamente yendo con la gente, punto. No había intermediarios ahí, y ese fue parte del éxito del movimiento estudiantil, que salieron a las calles y que se comunicaron con la gente directamente y tenían debates en los mercados. Mucha gente los increpaba, les empezaba a acusar de cosas y los estudiantes podían contestar: eso no es cierto, es así basado. No tenemos armas, por ejemplo, que era un tema muy importante, que les acusaban de ser un movimiento armado y que todo el tiempo los estaban difamando en los medios de comunicación, porque para entonces la mayoría eran, digamos, los grandes periódicos, con excepciones honrosas, o los canales de televisión o las estaciones de radio, pues eran aliados del gobierno, o el gobierno los compraba, y para decirlo rápidamente, y entonces, bueno,
no había como la posibilidad de que les abrieran el foro. Estamos hablando que en todo ese tiempo, 4 meses de bombardeo informativo sobre el movimiento estudiantil, solo una vez tuvieron la oportunidad de ir a un programa de televisión, un programa que conducía Jorge Saldaña, y tuvieron como, fue la primera vez y la última en que se mencionó al movimiento estudiantil de otra manera y en el que los propios estudiantes, bueno, no ellos, sino gente que podía hablar a través de ellos, como Ifigenia Martínez, que era profesora de la universidad y estaba en una organización que apoyaba a los estudiantes, podían hablar a nombre o, digamos, para decir, dar a conocer las posiciones del movimiento, que era lo que quería, las demandas del pliego petitorio, ¿no? Entonces, digamos que era la importancia de que la gente pudiera conectarse con los estudiantes en las brigadas. Entonces, ya para terminar, para que tú sigas, hay, por ejemplo, el testimonio de Selma Beraud, que era una actriz, una estudiante de teatro de la UNAM, del CUT, del Centro Universitario de Teatro. Y ella era muy amiga de Luis González de Alba. Ella cuenta que las mujeres tenían un papel muy importante porque hacían cosas que los hombres no, aprovechando ese papel de mujeres. Por ejemplo, esto de que les digo que salían en brigadas a hablar con la gente, y ella tenía una brigada de otros, eran puros actores o estudiantes de actuación, entonces se iban a plazas públicas, mercados y demás, y fingían diálogos, hacían como pues como obras de teatro que improvisaban, y entonces hacían un diálogo y alguien, Selma por ejemplo, que era como una niña bien, hacía el papel de una señora indignada por el movimiento estudiantil y sus compañeros le replicaban, pero lo hacían en voz alta y entonces los demás empezaban a interesarse en qué está pasando ahí, están discutiendo, están hablando del movimiento estudiantil y entonces ya, y digamos que hacían que los demás participaran, los transeúntes, la gente que estaba comprando en algún puesto, en fin, y así hicieron mucho para que, digamos que hubiera una participación, un mayor conocimiento de las demandas del movimiento. Pero también ella, por ejemplo, tenía la facilidad de llevarse a dirigentes principales del movimiento estudiantil a su casa y les daba refugio. Y tuvo mucho tiempo ahí a José Revueltas, por ejemplo, y a Alberto Castillo también, después de que lo persiguieron y que lo golpearon la primera vez, antes de que lo detuvieran, y a otros más. Entonces, como ella era niña bien, tenía un buen carro, podía llevar y traer gente importante para el movimiento sin que notaran su presencia o, aunque había vigilancia fuera de su casa, no se metían con ella tan fácilmente. Como ella, había otras más. La misma Marta Lamas lo hizo en algún momento, que ahora es conocida feminista. Bueno, en ese momento estaba casada, era estudiante y podía hacerlo también. Entonces, se arriesgaban de un modo diferente del que lo hacían los hombres, los dirigentes, por ejemplo. Y ella también cuenta, por ejemplo, que en algún momento se fueron a la Diana y a otras fuentes públicas a pintar el agua de rojo y normalmente pues los estudiantes no se podían acercar a los monumentos públicos porque enseguida estaba la policía ahí, les caían, los disolvían, en fin, y pues ellas eran mujeres y podían hacerlo, lo hicieron con éxito varias veces. Y así otras cosas en las que podían explotar, digamos, esa pues virtud de ser mujeres y que las creían pues apolíticas o que no participaban en el movimiento y en realidad sí, y entonces aprovechaban. Y tenían como pues una vida intensa. También muchas de ellas se fueron creando sus espacios de participación política así, pero a nivel intelectual, y entonces elaboraban y también proponían, hacían documentos y los llevaban a las asambleas. De eso hay muy poco registro, hay poca constancia, pero ya se está haciendo, se está investigando. A partir de esta investigación que les decía de Cohen y Fraser, se han hecho otros estudios. Eso ha servido como base para empezar a hacer otros estudios, para recolectar más testimonios de mujeres. Y
pues está, digamos que es otra manera de empezar a contar el 68. ¿Qué otra cosa que sigue para adelante? Pues hay dos pendientes súper grandes que tienen que ver con el 68, que es la justicia. Nunca se ha castigado a nadie, ¿no? Y la FEMOSP, la Fiscalía Especializada, se llegó muy cerca, pero para concretarlo hace falta voluntad política, no la hubo en su momento. Anunciaron la Fiscalía con mucho bombo y platillo, al final de cuentas no concretó las acusaciones, llevaron incluso a declarar algunos, el procurador del 68, por ejemplo, llegó a estar, Julio Vargas, y llegó a estar pues en una sala para declarar, pero lo dejaron ir también, él ya murió. Ahí sigue Echeverría, llegó a los 50 años del 68 sin ser tocado, ¿no? Entonces el pendiente de la justicia está ahí. Y también digamos que la necesidad de saber cuántos muertos hubo en el 68, como parte del movimiento. ¿Cuántos? No sabemos con certeza. Entonces hay diferentes cifras que pueden ir de los 30 y tantos que hay en la estela a 300 que mencionó alguna vez un reportero de The Guardian sin una base documentada, ¿no? Entonces hay esfuerzos que se han hecho, hay uno muy reciente de una investigadora, Susana Zavala, que ella llega a los 70 y tantos muertos. Pero hay muchos testimonios que hablan, por ejemplo, de heridos que llegaron, por ejemplo, del 2 de octubre, que llegaron a los hospitales y los militares habrían llegado hasta las salas de emergencia donde estaban siendo atendidos algunos estudiantes y aunque estuvieran con cirujanos en quirófano, los sacaron así. Uno espera pues que no hayan sobrevivido, ¿no? Porque los estaban operando. Quién sabe, es un misterio y eso también son historias que quedan inconclusas. Hay muchas historias no terminadas del 68 y falta eso. Es una tarea para los periodistas y para los historiadores y para la gente que todavía tiene que decir que estuvo ahí. Hay muchos estudiantes de ese tiempo que ahora son personas más grandes que todavía están aportando información, datos, historias y nombres, ¿no? A esta gran historia del 68. ¿Alguien habló? No. Bueno, digamos que yo creo que es como lo que sigue. Todavía hay muchas cosas por decir, todavía hay muchos personajes por descubrir. Incluso tengo un colega, Jacinto Rodríguez Munguía, que es de Puebla, por cierto, y que acaba de sacar un libro, La conspiración del 68, en donde habla de Emilio Uro, se me fue su apellido, empieza con ya me acordaré, pero habla de este personaje que es como, pues es como un Maquiavelo, ¿no? Que colaboraba con Echeverría, y Jacinto hace descubrimientos sobre él. Entonces si tienen la oportunidad de ver el libro, de leerlo, porque es otro enfoque sobre el 68. Es decir, cuando uno piensa que ya salió demasiado sobre el tema, todavía se puede elaborar a partir de investigaciones serias, todavía se puede seguir descubriendo sobre el movimiento que acaba de cumplir 50 años. Si quieren. Bueno, pues ahora yo continúo, quizá muy en diálogo con lo que Vietnica ahora nos ha compartido. Bueno, esta invitación que me han hecho a este evento ha sido muy significativo para mí, porque si bien he profundizado poco del 68 y en realidad no ahora para nada me animaría a plantear cuestiones tan relevantes como las que Vietnica viene investigando, más bien, digamos, mi interés estuvo centrado en acudir a esta convocatoria, sobre todo frente a la invitación que, bueno, Renato, Tania, el equipo que ha estado detrás de todo este enorme esfuerzo, me hicieron para tratar de pensar
los puntos de tensión, de encuentro, de relación del 68, de estos esfuerzos de rememoración con las luchas más actuales, en particular de las mujeres, ¿no? Entonces, pues es, digamos, un ejercicio que yo apenas estoy comenzando, ¿no? La pregunta no me la había hecho realmente desde ese lugar, entonces lo que hoy quisiera presentarles pues es una cuestión mucho más preliminar, quizá poco sistemática, pero bueno, con muchas ganas de tirar algunas claves acá y en todo caso pues seguirlo dialogando, ¿no? Porque creo que es un tema fundamental al que nos están convocando los compañeros y las compañeras. Sobre todo creo que es un pretexto para también ir pensando en nuestras propias experiencias, ir destilando nuestras propias historias de lucha, en dos claves que yo quisiera ahora proponer, o al menos hay dos pistas las que yo encontré, ¿no? Como para ir planteando esta conexión entre las luchas de ahora y las luchas del pasado, ¿no? De este 68, que en realidad es un 68 vivo y que está aquí también entre nosotros y nosotras. Una es pensar el 68 como parte de nuestra genealogía, ¿no? Tratar de conocer esa historia y bueno, todo este trabajo que Vietnica ahora nos cuenta creo que es súper relevante para poder entendernos como parte de esa genealogía, pero también como una lucha que no ha sido redimida, que no ha sido resuelta y que las luchas actuales de alguna manera somos continuidad, expansión y desborde. Y en ese sentido resueno un poco con el planteamiento de los compañeros y organizadores de este esfuerzo en tratar de pensar el tema de la demanda inasumible, ¿no? Como algo que no termina de asumirse, que no termina de resolverse y en ese sentido hoy, digamos, las luchas de este momento, ¿cómo podemos redimir, ¿no? De alguna manera eso que no ha tenido solución, ¿qué nos toca al respecto? Veo que en las últimas décadas, ¿no? Han habido muchísimos esfuerzos críticos por recordar y abrir los sentidos más profundos del 68. Yo al menos en una pequeñita investigación que pude realizar pues en estos días, veo que hay un trabajo y aprendo mucho de lo que ahora Vietnica nos cuenta. Hay un libro que yo quisiera recomendar que acaba de salir de Susana Draper sobre el 68, una compañera uruguaya que ahora bueno, vive en Estados Unidos y que ha hecho un trabajo muy interesante sobre el 68, incluso hay un archivo que ya ha trabajado también en internet, con muchas entrevistas de compañeras, compañeros, ¿no? Que todavía han podido contar su testimonio y que hacen parte de este esfuerzo crítico por recordar y recuperar la memoria del 68. También hay un trabajo muy interesante que ahora yo pude ir a conocer en el Memorial del 68 de la UNAM, que apenas inauguraron ahí en el Centro Cultural de Tlatelolco, en particular el archivo feminista que ahí están construyendo algunas compañeras, en especial Emanuela Borsachielo, quien pues viene junto con otras coordinando ese esfuerzo por recuperar los archivos de muchas compañeras que pues fueron parte del movimiento o incluso del proceso posterior al movimiento y de este despliegue del feminismo muy importante, ¿no? Conocido como la segunda ola del feminismo, y que eran documentos, materiales gráficos, visuales que estas compañeras tenían en sus casas y que ahora con este archivo feminista pues un poco la apuesta es tratar de hacer común, ¿no? el acceso, la llegada a estos documentos. Entonces este es un archivo bueno, que ya va a estar público, que va a poder ser accesado incluso de manera digital, no solo yendo al museo, a partir de finales, me parece ahora de noviembre, y recuperan muchas entrevistas también, o hacen muchas entrevistas con estas compañeras, ¿no? Entonces, bueno, al menos esos dos esfuerzos yo pude ahí conocer, ¿no? Igual me falta conocerlos con mayor profundidad, pero bueno, quisiera hacer esas recomendaciones, ¿no? Si es que nos interesa de alguna manera seguir estos hilos. Susana Draper en este libro, ella nos comenta que hay al menos 2 encuadres dominantes, ¿no? Del 68 y que por supuesto pues han quedado oscurecidas una serie de zonas, de ámbitos, de protagonismos, de voces, que estos 2 encuadres podrían quedar, digamos, sintetizados en
Uno, que es el que también ya nos comentaba Vietnica, que remite a la predominancia de voces, recuerdos, testimonios y disputas de algunos, muy pocos, líderes masculinos que eran estudiantes universitarios y figuras cruciales en el Consejo Nacional de Huelga. Y el otro que remite a la primacía que tiene la masacre de Tlatelolco, a la hora de hablar y pensar el 68, casi convirtiéndose en una figura metonímica en la que muchas veces el movimiento del 68 pareciera adquirir el nombre de la masacre de Tlatelolco, ¿no? Pensar más allá de estas miradas, entre otras cosas, me parece que nos lleva a pensar o tratar de ubicar el cruce entre la polifonía de voces que habitaron, que fueron parte de este enorme movimiento, que además no solo era de la Ciudad de México, sino que era un movimiento también nacional, ¿no? Que tenía expresiones en muchos otros estados, con la diversidad de experiencias subjetivas al interior del movimiento, en relación también con el tipo de trabajo, de participación que se tenía en el mismo y las distintas temporalidades y espacialidades que lo habitaron. Es decir, los tiempos y espacios quizá más explícitos de la lucha, ¿no? Estos tiempos y espacios quizá más visibles, más extraordinarios, más espectaculares, pero también los tiempos más íntimos, menos visibles, más cotidianos, los de la micropolítica, los de la energía desplegada para sostener, dar vida y aliento al movimiento. Creo que pensar desde estas claves, bueno, se nos abre un mundo, ¿no? Se viene abriendo un mundo, por lo menos a mí se me viene abriendo un mundo, ¿no? Que nos lleva a reconocer, entre muchas otras cosas, como ya decía Vietnica, el tema de la justicia, muchas cuestiones que no han quedado resueltas del propio movimiento, y dentro de estas, digamos, zonas oscurecidas, indudablemente se encuentra la lucha de las mujeres, en donde yo creo que no solamente se trata de sacar a la luz el enorme trabajo que ellas hicieron y que a través de estas actividades pudieron sostener al movimiento en estos tiempos y espacios más espectaculares, pero también y más visibles, pero también menos visibles, y sobre todo, y que creo que eso es algo también muy importante por recuperar y por seguir rastreando, que es el conjunto de desplazamientos y de rupturas que ellas vivieron y fueron produciendo en todas las escalas y ámbitos de la vida, de su vida, ¿no? En términos familiares, de sus relaciones de pareja, en los espacios laborales, en los espacios de clase, ¿no? Y que todo esto de alguna manera ya venía produciendo una serie de movimientos y de dislocamientos de las relaciones patriarcales, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante porque además, como ya decía al principio, pues esto daría pie a una explosión profundamente potente del feminismo años después del 68, ¿no? Emanuela, esta compañera que les cuento que está coordinando parte del archivo feminista, nos contaba en un recorrido que nos hizo ahora este fin de semana pasado, que las primeras movilizaciones que se hicieron después del 68, días después, digamos, y bueno, ahí hay todo un archivo que hay que seguir como descubriendo, fueron de mujeres que salieron a la calle, ¿no? Y que hicieron un performance que se llamó Mal de Ojo, y donde trataban de alguna manera de exorcizar ese miedo que había pues atravesado, que estaba inundando, ¿no? la experiencia, el sentimiento, la subjetividad de todos los que habían sido parte de la represión o digamos, toda esa emoción, ¿no? Posterior al 2 de octubre. Entonces, bueno, ahí hay, digamos, mucho todavía por trabajar, pero yo al menos veo, ¿no? Que eso resulta muy importante, también ir rastreando esas rupturas. Algo muy interesante que en muchos testimonios de las mujeres del 68 he leído, y que ahí es algo que también Susana Draper plantea, es haber experimentado una sensación de igualdad democrática, una sensación, ¿no? De repente efímera, pero algo que ahí se estaba cocinando, algo que ahí se estaba produciendo entre las mujeres y también con los compañeros, que eso no significa que no estaba también ese conjunto de tensiones y de luchas y de rupturas, pero también de procesos muy duros, ¿no? Como que cuenta Vietnica de la compañera que al subirse en alguna asamblea pues tenía que recibir, ¿no? Una serie de
de insultos, ¿no? O de bromas, que pues por supuesto... Más bien bromas, porque eran en términos... Bromas. Sí, no insultaban, pero sí era como que no las dejaban hablar o les chiflaban. ¿No? Y qué bonitas piernas, les gritaban. Imagínate, quieres hablar en una asamblea muy seria tú es una manera de descalificar. Te van a decir, te estoy elogiando las piernas, ¿no? Seas desagradecida, pero en realidad... Bueno, y todo ese contenido, ¿no? Claro, ¿no? Quizá más violento detrás de cuestiones un poco menos explícitas, pero que a eso es a lo que las mujeres se tenían que enfrentar. Pero entonces Susana Draper lo que nos plantea es que por un lado estaba esta sensación de igualdad democrática durante su proceso de participación, que ellas mismas van contando en muchos de sus testimonios, pero que esto contrasta con la forma de desigualdad que parece haber dominado los procesos de rememoración de la historia, ¿no? Susana nos plantea que de alguna manera esto genera una paradoja intrigante, ¿no? En la que el momento de emancipación abierto durante el 68 es seguido por una memoria rígida de formas invisibles de desigualdad. Yo me pregunto, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no sigue pasando esto? ¿No? Creo que es un momento también muy oportuno para pensar este conjunto de paradojas y también pensar los cierres, ¿no? Que se vuelven contra nosotras en momentos de profunda fuerza, de profundo despliegue, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Entonces, bueno, eso es algo que, digamos, creo que es importante para seguirle dando vueltas. El desafío de hacer una memoria crítica es precisamente, me parece, el de abrir esas formas rígidas y tratar de recuperar los flujos de rebeldía, esperanza y prefiguración de aquellos años. Pensar el 68 como momento de producción de negatividad, pero también de creación, nos convoca a mirarnos hoy y reconocernos en genealogía, en espejo y en constelación. Es decir, reconocer los sentidos disidentes, prácticas prefigurativas que en ese tiempo se habilitaron, de alguna manera creo nos conecta con nuestras propias pulsiones, deseos, pero también tensiones, contradicciones de esas prácticas alternativas, disidentes, emancipatorias que estamos queriendo construir, ¿no? En el aquí y ahora. Al menos ese es el ejercicio al que yo me siento convocada cuando imagino la posibilidad de producir puente y tejido entre las luchas de las mujeres del 68 y de hoy. En las luchas renovadas y presentes de las mujeres, Raquel Gutiérrez, una compañera con la que yo trabajo y que es profesora del Instituto también de Ciencias Sociales y Humanidades de aquí de la UAP, nos sugiere reconocer al menos dos torrentes o flujos de rebeldía, que al menos en América Latina vienen emergiendo con muchísima fuerza. Uno es el de las mujeres que se han presentado en el espacio público contra todo tipo de violencias, madres y familias que luchan contra los feminicidios que azotan este país, junto con otras mujeres que se organizan, se acuerpan, producen justicia, toman las calles contra las violencias machistas. Hay una sección muy interesante en ahora en el recorrido, ¿no? De esta muestra que han montado los compañeros aquí en el Museo Amparo, y ahí esta sección sobre feminismo y luchas de mujeres creo que es muy importante, ¿no? Ver, por ejemplo, cómo con la Marcha de las Putas de hace ya más o menos 6 años que las compañeras comienzan a tomar las calles, bueno, es parte, ¿no? De esta irrupción, de este movimiento muy importante, no solo en México, sino casi en todo el planeta, por tratar de evidenciar, sacar a la luz este conjunto de violencias que nos están matando, que nos están agrediendo, que nos están asediando en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Desde la casa hasta la calle. El segundo torrente es aquel que protagonizan las luchas en defensa de la vida, luchas indígenas, campesinas, comunitarias y socioambientales contra los despojos múltiples sobre sus medios de vida y todos aquellos ámbitos que han asegurado la reproducción de la vida, ¿no? Humana y no humana. Yo en particular, bueno, quisiera, en el tiempo que me queda, ahondar un poquito más en este torrente de lucha y en la emergencia de un tipo de politicidad que ha sido protagonizada por las mujeres que son parte de estas luchas comunitarias, ¿no? Y que son parte de este segundo torrente del que nos habla Raquel. También en la exposición hay una serie de fotos, al menos hay una muy importante, al menos para mí, que es de doña Fili, que es una compañera de la Asamblea de Pueblos y Barrios de los Pedregales de Coyoacán,
que bueno, desde hace algunos años vienen pues denunciando, ¿no?, toda la especulación inmobiliaria y en particular un desarrollo inmobiliario que se ha construido ahí sobre los Pedregales en Coyoacán, en Santo Domingo, en la avenida Aztecas, y bueno, han denunciado cómo pues hay un manantial debajo de ese enorme edificio que se está construyendo y pues que los pueblos están quedando sin agua y bueno, todo este proceso de urbanización salvaje que estas luchas en defensa de la vida también en las ciudades vienen denunciando y que bueno, el papel de las mujeres, doña Fili, ¿no?, en particular en esta asamblea ha sido muy importante junto con otras compañeras. En los últimos 30 años, el neoliberalismo ha radicalizado y reconfigurado múltiples violencias para despojar y explotar intensiva y extensivamente el trabajo vivo y en general la naturaleza. Ante estos proyectos de muerte, como se llaman aquí en la Sierra Norte de Puebla, que son carreteras, gasoductos, presas hidroeléctricas, emprendimientos de minería a cielo abierto, fracking, desarrollo de monocultivos, se encuentran centenas de resistencias en todo el territorio que persisten en la defensa de la vida, protagonizadas principalmente, como ya decía, por comunidades indígenas, campesinas, pero también habitantes afectados de la ciudad que están también comenzando a organizarse. Si bien no todos estos procesos de resistencia han logrado frenar plenamente estos proyectos de muerte, ¿no?, o de desarrollismo, como se plantea desde las clases dominantes, lo que sí han hecho mediante la articulación de una serie de estrategias es retrasar o paralizar temporalmente la implementación de estos megaproyectos. En el tiempo que yo vengo analizando, investigando este tipo de conflictos, veo que esto se ha logrado a partir de complejos procesos de reconstitución y defensa de los territorios y de la vida comunitaria en los cuales la participación de las mujeres es central. Un proceso común en estas geografías de resistencia es que la llegada de un proyecto de despojo a alguna comunidad se experimenta como instante de peligro, lo cual tiende a detonar procesos de resignificación y rearticulación de lo comunitario que resultan centrales en el despliegue de la lucha por la defensa de los medios de vida. Esto supone complejos y tensos procesos de recomposición de los vínculos y lazos sociales que la mayoría de las veces se encuentran debilitados o desgarrados por el histórico despliegue de las relaciones sociales, capitalistas, patriarcales, así como de las dinámicas y estructuras organizativas que sostienen la vida comunitaria. Tal y como viene sucediendo en estos esfuerzos críticos de producción de memoria del 68 de los que estamos hablando, una apuesta de las luchas de las mujeres, en este caso, de los ecologismos, de los feminismos, ha sido visibilizar el conjunto de trabajos, actividades que las mujeres, junto con otras especies compañeras, llevan a cabo para reproducir la vida y garantizar el sustento de los suyos, así como para sostener los procesos de lucha y defensa de los medios de vida contra los despojos capitalistas. Las mujeres no solo cocinan, crían a los niños, cuidan, sanan y curan, también siembran, cosechan, administran, organizan reuniones, encuentros, comparten su experiencia a otros, sostienen plantones, ponen el cuerpo para defender los territorios. De estas prácticas, ellas han ido construyendo una experiencia, un poder social y un conocimiento ligado al cuidado de la vida. Cuando las comunidades en algún momento enfrentan este instante de peligro del que les hablaba, estos momentos críticos de profunda amenaza de sus territorios, de sus medios de vida, hemos visto que en muchas de estas luchas, incluso hay muchas imágenes al respecto, son las mujeres que han logrado reaccionar rápidamente para poner el cuerpo y habilitar un despliegue de fuerza y energía para la defensa. Una imagen que quizá muchos conocemos pues son las mujeres zapatistas, ¿no?, saliendo a detener la entrada del ejército en sus territorios, o las mujeres de Cherán, ¿no?, esta comunidad autónoma en Michoacán que desde hace algunos años se ha venido organizando contra el crimen organizado y los talamontes, y que las mujeres fueron las primeras, ¿no?, en salir en estos momentos más duros. Este despliegue, de alguna manera, hemos visto que va logrando desestabilizar ciertas relaciones de poder, pero que también hemos visto que estas relaciones de poder buscan rápidamente que la situación regrese a su estado anterior.
una compañera, Silvia Gil, con la que hemos platicado mucho estas cuestiones, me decía, ¿no?, que se trata como de una suerte de cierre reaccionario a la crisis, ¿no? Si la crisis es un momento de ruptura, de apertura, bueno, también hay cierres que están tratando, ¿no?, de cerrar estas posibilidades, ¿no? Y que creo que es la misma paradoja, ¿no?, de la cual nos habla Susana Draper, que ha sucedido con la memoria del 68, ¿no? Una memoria que termina cerrando, ¿no?, que termina imponiendo formas rígidas frente a los flujos de antagonismo, de rebeldía que ahí se fueron expresando. Las mujeres defensoras del territorio en diversas latitudes hemos visto que han empezado además a sostener espacios de mujeres en algunas comunidades, ir ganando fuerza, reconociendo que su cuerpo es un territorio también. En este terreno me parece que las emociones van adquiriendo una enorme centralidad en la búsqueda por entender y reconocer lo que experimentan los cuerpos y su relación con el medio en el que están situados. Hay toda una serie de actividades ligados al trabajo emocional, ¿no?, que significa cómo nos vamos recomponiendo, ¿no?, cómo vamos gestionando el dolor, cómo vamos gestionando los agravios, la impotencia, la desesperanza, la represión, la relación con la muerte, que todos estos proyectos se están imponiendo en los territorios. Sin este trabajo emocional, muchos de estos procesos colectivos realmente serían incapaces de resistir y enfrentar el sufrimiento que provoca el despojo, la violencia, el hostigamiento, la represión, ¿no?, y más en un país como el nuestro, un país en guerra. Esta forma de hacer política, desde mi perspectiva, tiene que ver con eso. Pensar en las emociones es también hablar de una forma de hacer política. Se entiende en gran medida porque hay una compañera arqueóloga, Almudena Hernando, que les recomiendo mucho su trabajo. Ella piensa que la histórica separación entre razón y emoción, hay un conjunto de separaciones que se nos han impuesto con la modernidad capitalista, ¿no? La separación naturaleza-sociedad, la separación producción-reproducción, economía-política, en fin, hay una serie de separaciones. Ella nos dice que la separación razón-emoción es uno de los ejes explicativos del orden colonial. Las mujeres se fueron especializando, a diferencia de los hombres, en el sostenimiento de los vínculos de la comunidad y en el trabajo emocional como mecanismo de seguridad imprescindible para la conservación del grupo. Ciertamente, los desafíos de la lucha contra la violencia del complejo capitalista, patriarcal, colonial actual van haciendo insostenible una política que promueve esta separación entre razón y emoción. Este tipo de politicidad se contrapone y entra en tensión con la militancia heroica, inquebrantable, centrada en el sacrificio que las izquierdas modernas han promovido en los últimos siglos. Siguiendo a una compañera, Silvia Rivera Cusicanqui, boliviana, que hace unos días nos visitó aquí en Puebla, ella nos decía, ¿no?, que cuidar de la salud, del cuerpo, de la vida en estos contextos de violencia y de despojo son prácticas profundamente políticas. Una política de los afectos y del cuidado es hoy una forma, insisto, de hacer política. Hacer política de este lugar supone no escindir el ámbito personal de nuestras propias necesidades y de las necesidades colectivas para poner en el centro una política sostenible con la vida. Politizar las emociones, entonces, es precisamente inscribir un problema social como tema de interés colectivo y ya no como algo que solo a mí me pasa, ¿no?, y que solamente hay que enfrentar en el ámbito privado, algo que anteriormente se consideraba como una cuestión particular, no política, ¿no?, y que entonces ahí, digamos, al tratar de politizar esto, pues se va dibujando un campo para la disputa y el conflicto. Estamos hablando de una política que se conecta con nuestros propios deseos, con nuestras propias necesidades, ¿no? Una política que también se hace cargo del sufrimiento, pero también trata de poner el gozo en el centro, trata de pensar y de entender la emoción como una forma de autoconocimiento más que la frialdad de la racionalidad instrumental.
Bueno, todo esto lo cuento porque son algunas de las cuestiones que yo he venido aprendiendo de estas luchas de mujeres, de estas luchas que son parte de luchas comunitarias en defensa de los territorios, y no quería como dejar de tratar de hacer un puente y una conexión entre lo que yo veo que de alguna manera estamos tratando de recuperar como aprendizaje de las mujeres del 68 y lo que ellas también fueron construyendo durante el movimiento como esta cuestión más oscurecida, pero también posterior al movimiento con este despliegue del feminismo, y que creo que son cuestiones centrales que el feminismo, que las luchas de las mujeres ponen hoy en la mesa para tratar de pensar la política desde otro lugar, ¿no? Veo que hay enormes diferencias, ustedes mismos las encontrarán y las sentirán, entre estas luchas de mujeres en defensa de la vida, de territorios rurales que ahora les cuento, y de las mujeres del 68 o mujeres que hoy mismo están, como decía, como parte de este primer torrente de lucha, tratando de salir a las calles, ¿no? Tratando de visibilizar el conjunto de violencias machistas, pero además de las diferencias, también creo que hay una serie de cuestiones comunes sobre las que conviene seguir trabajando y tratar de seguir visibilizando. Y desde mi perspectiva, la defensa de la vida es hoy un eje que a las mujeres nos está convocando, que las convocó en el pasado y que en eso, digamos, pues creo que estamos, ¿no? Para hacernos fuertes y para enfrentar el conjunto de asedios, despojos, violencias múltiples que enfrentamos. Gracias. ¿Qué procede? Nos van a dejar. Bueno, yo sí, creo que si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer, sería muy bien recibido ahora. Solamente quisiera añadir rapidísimo, hablando de las mujeres del 68 y que pensaba mencionar, pero ya se me fue, ahorita me lo recordabas con lo que decías, está el caso de las madres de los chicos asesinados o personas asesinadas o que cayeron, digamos, en algún enfrentamiento con los granaderos, que llegaron a ser muy violentos, y por ejemplo en Tlatelolco hubo varios antes de la masacre del 2 de octubre, entonces hubo varios muertos en cada enfrentamiento, empezaron a verlos, de hecho desde julio empezó a haber, y había un nulo registro de esos muertos, y la Procuraduría no daba información sobre eso, y a los medios les costaba mucho trabajo averiguar cuántos muertos realmente había habido en cada hecho. Entonces, las madres de los chicos, sobre todo de los estudiantes, pero también había otros que no eran estudiantes, de los jóvenes que resultaron asesinados o caídos, no estaban organizadas, pero ni remotamente como ahora las madres, por ejemplo, de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Entonces, creo que revisar un hecho histórico nos da también la oportunidad de comparar y de ver si se ha avanzado o no en términos de movimientos sociales, y pues lo digo porque hay mucha gente que de pronto empezaba a hacer la comparación, ¿no?, de los chicos de Ayotzinapa, los 43 desaparecidos, y el movimiento estudiantil del 68. En este caso, por ejemplo, las madres del 68 solamente una vez hicieron un mitin enfrente de la Cámara de Diputados, que estaba entonces en Donceles, donde está ahora el Congreso de la Ciudad de México. Hicieron un mitin, los diputados hicieron una comisión que salió a recibirlas, eran las madres más apoyo de organizaciones sociales, civiles, y no fue demasiado grande, pero digamos que estaba toda la gente alrededor de la entrada de la escalinata principal de ahí de Donceles. Hubo una comisión de 3 diputados, salieron, las recibieron, les dijeron, sí, claro, vamos a darles información, están en su derecho. Jamás volvieron a reunirse con ellas o decirles nada, y estaban las madres, los padres, algunos de ellos también, peregrinando con ellas en los CEMEFO, en donde pudieran, ministerios públicos, donde pudieran ir a buscar a sus muertos. Y creo que sí es una distinción importante en comparación con lo que sucede ahora, porque ahora pues
como que hemos aprendido a gritar colectivamente con mayor fuerza, ¿no? Ahí queda. Y bueno, era importante señalar eso y señalar también, cuando hice el ejercicio de animal político, justamente era con la idea, que, o sea, cuando empecé, que me animaba a hacerlo, y el libro que estoy preparando es justamente dirigido a un público joven, con la idea de decirles que el 68 no fue el 2 de octubre, que el 2 de octubre fue el momento álgido, cumbre, simbólico, emblemático del movimiento estudiantil, pero fue mucho más que eso y tuvo momentos muy interesantes, intensos. Decía yo 4 meses de esos, sobre todo 3 meses que fueron pues vertiginosos, en los que pasaron cosas impensables para ese tiempo, pero también para ahora, ¿no? La capacidad de organización fue increíble, es relevante, es digna de ser estudiada, y también de elaboración teórica, porque la hubo, mucha discusión, tal vez demasiada, ellos mismos lo reconocían, los estudiantes, pero sí la había una elaboración teórica en torno a lo que estaba pasando en el movimiento, y pues solamente pensemos en las marchas que organizaron, 3, 4 de ellas con más de 300,000, 250,000, 300,000 personas, cada vez más, porque la gente se fue sumando para apoyar al movimiento, la gente aquí en la Ciudad de México. Pero tú también decías, Mina, muy importante, el movimiento estudiantil no se explica del 68, no se explica sin antecedentes muy importantes en el Politécnico, por ejemplo, y de las escuelas normales rurales también estaban organizadas, y simplemente ese año, a principios del 68, desaparecieron a la mitad de las escuelas, más de 30 escuelas normales rurales, las desaparecieron de un plumazo por decreto y nunca más se supo de ellas. Entonces, sí hay todo un contexto que explica el 68 que no se agota en esos 4 meses. No. Si alguien quiere preguntar, decirnos algo, comentar, intervenir, observaciones, lo que sea, muy bien recibidas. Ahora es cuando… Pues muchas gracias a las dos por la participación. A mí me gustaría quizás intentar rescatar o enfocar, pues, o llamar la atención sobre una de las varias pues, líneas de reflexión que se abren con la intervención de Viednika y de Mina. Una que creo que me parece que es crucial quizás enfatizar, tiene que ver quizás con cómo desmontar esta inercia de convertir el 68 en un acto a ser conmemorado, es decir, a ser cerrado, clausurado y en todo caso, muy bien intencionadamente, pero en todo caso repletado con detalles, como de algo que pasó hace mucho tiempo y que en blanco y negro no podemos como convertir en un acontecimiento, digamos, de una historia traumática, pero que no tiene nada que ver con el presente, que en realidad la tarea del historiador sería, o del periodista o del investigador, sería detallar de una manera, ¿no?, como precisa qué es lo que pasó allí, y en la medida en que se hace eso, cancelar o producir una cesura entre aquello que aconteció allí y lo que pasa ahora, ¿no? Creo que en ese sentido me gustaría saber, Viednika, y me pareció muy interesante la anécdota que contaban, no sé si es una anécdota, más bien la reacción, pues, a llamar, no, revivir el 68, ¿por qué la repulsa, el rechazo? Entiendo lo que implica, ¿no? Es decir, en esa dualidad de que es un acontecimiento que significó una ruptura y una represión violentísima, y que de hecho equiparar el 2 de octubre con el 68 es equiparar básicamente el 2 de octubre con la victoria del Estado reprimiendo la voluntad popular, ¿no?, cuando, como bien decías al final, pasan muchas otras cosas. Mi pregunta aquí sería, ¿cómo se pueden hacer visibles, legibles, poner de manifiesto todo ese sobrante que resulta que la historia conmemorativa o compulsión conmemorativa no da lugar o no acoge o no es hospitalaria con todos esos otros experimentos, ¿no?, de asociación, de colaboración, de supervivencia, de autogestión, ¿no? ¿Cómo desde tu propia iniciativa, tu propio trabajo en Animal Político, crees que se ha podido responder a eso?
hacer visible esa cosa no visible. Que creo que tiene que ver exactamente con lo que Mina estaba contando. Es decir, que lo que se produce ahí es la articulación de un campo de fuerzas, en realidad, que se ha modulado y rearticulado de muchas maneras desde entonces hacia ahora, y que se puede trazar, efectivamente, una de las maneras quizás de recorrer ese camino y sus singularidades sería con el propio papel y la propia ausencia, ¿no?, de la figura de la mujer, ¿no?, en esos conflictos. Entonces, claro, aquí hay algo que tendría que ver con el propio título, creo, de las jornadas, que es dominio público. Y dominio público es un término que viene del ámbito legal, del derecho de autor. Es decir, no sé si se han dado cuenta que cuando se compran una obra de Jane Austen, ¿no?, ya está en el dominio público. ¿Qué quiere decir que está en el dominio público? Que cesó de ser propiedad privada o exclusiva del autor o de la editorial. En México eso es alucinante porque tarda 100 años en que las obras producidas por un autor o autora pasen al dominio público, ¿sí? Pero ¿qué es el dominio público entonces? Aquello que pertenece a la colectividad, al conjunto. Aquello que estaría, de hecho, contrapuesto a la propia noción de autoría individual, es decir, pues ya han enumerado ustedes algunos de los grandes héroes masculinos asociados con el 68, pero hay todo un imaginario articulado desde las prácticas de lo que podríamos llamar, y el término creo que es ambiguo, dominio público, aquello que pertenece a una comunidad y a una colectividad y que domina públicamente. Ahí mi pregunta sería, Mina, ¿y eso cómo se cuenta? Es decir, como que entiendo el símil con la reproducción de la vida, que yo sería personalmente cauteloso con esa idea de la reproducción de la vida nuda o desnuda. Yo creo que sería más bien trabajar en otras formas de vida, ¿no? Porque la vida, la propia reproductividad de la vida es, para el tardocapitalismo, es básicamente una de las cuencas de explotación de valor. Pero da igual, a lo que me refería era más bien a cómo imaginar entonces esos campos de fuerza que creo que llaman muy bien la atención sobre ellos, que serían menores, minúsculos o afectivos, o de solidaridad, o del cuidado, y que efectivamente el 68 puso en juego todo eso. Y todo eso se vuelve a activar y a reactivar coyunturalmente en otros momentos. ¿Cómo trazar esas conexiones o cómo imaginarías que eso se pudiera hacer visible? Es decir, estoy más bien preguntando por formas de narrar, formas de... No me gusta hablar de visibilizar o de hacer legible porque eso implica como conceptualizarlo de alguna manera de antemano, pero sí con experimentar esos otros modos ¿cómo le diré? Como de invocar aquello que ha sido olvidado, rechazado, recortado, el resto, el sobrante, que resulta que no ha sido relevante ni para la historia ni para la conmemoración, y que no tiene que entrar ni como historia ni como conmemoración, ¿no? ¿Qué podemos hacer con eso para el presente? Es decir, para un 68 por venir, no para un 68 pasado, sino al que habría de estar por venir, ¿no? Muchas gracias de nuevo, en todo caso, a las dos. ¿Empiezo? Sí, si quieres. Bueno, a mí me gusta pensar en el 68 como algo vivo, y creo que en la celebración de los 50 años, celebración o conmemoración es más adecuado decir, porque no estamos celebrando una tragedia, ¿no? En la conmemoración se nota, se siente, hay muchos jóvenes interesados en el 68, en qué pasó ahí, y en términos de grupos sociales, digamos, las mujeres, pues también están muy interesadas, porque ahora que he tenido oportunidad de hablar del asunto con diferentes públicos y en corto con muchas personas, pues se ve que hay un interés real, intenso, ¿no?, por saber más y por también saber qué pasa con las mujeres, por ejemplo, qué pasó con ellas, dónde están, quiénes son. Se escribió mucho sobre el tema ahora, y a comparación de otros aniversarios donde no estaba, sí había, ahora que busqué información, había cada tanto, ¿no?, alguien sacaba sobre las mujeres, pero notas de este tamaño y casi siempre las mismas personas, en fin, y ahora como que había un interés mayor. Pero por otro lado también es porque no se ha dicho la última palabra sobre el 68, ¿no? Yo creo que no se va a decir en mucho tiempo, tal vez dentro de 100 años, no sé, como con los niños héroes que se aventaron del castillo de Chapultepec, que en algún momento pues ya se murieron, pero creo que acá hay mucho todavía por saber, por elaborar, por pensar, y en el tema de las mujeres yo creo que mucho más, porque efectivamente, como Mina mencionaba hace rato,
fue un hecho que cambió la vida de muchas mujeres, de todas las que participaron, yo me atrevería a decir, en el movimiento. Las cambió en algún sentido, ¿no? En términos personales, seguramente a todas, en mayor o menor medida, porque también, ahora que leía sobre el asunto, y la misma Nacha me contaba, para muchas fue el hecho de soltarse, de dejar la casa, de descubrir su propia identidad como mujeres militantes de una causa, de elaborar en términos teóricos también. Muchas de ellas se metieron a leer con fruición sobre pues marxismo, leninismo, pero también de muchas otras cosas, de los propios movimientos sociales de la época. Pues no hay que olvidar que estaba pasando estaba ya la Revolución Cubana al lado, y estaban pasando muchas cosas en el mundo, ¿no? El año anterior habían asesinado al Che en Bolivia. En fin, todo eso, además, de todo eso se hablaba con mucha intensidad aquí en México. Entonces, era América Latina, ¿no? También, y las mujeres en particular, pues querían saber más, no solo de eso, sino también de ellas mismas. Y había anécdotas que tuve oportunidad de leer sobre la relación que había con los hombres y cómo descubrieron que podían ellas establecer nexos amistosos no sexuales con los hombres, porque era como un tabú. Ahora nos puede parecer muy obvio, pero en ese momento las relaciones eran, la mujer se relaciona con el hombre porque se quiere casar, porque quiere tener hijitos y porque quiere ir a formar un hogar, ¿no? Básicamente. Y es muy esquemático, sí había amistad entre hombres y mujeres, pero muchas de esas amistades siempre estaban con ese velo sexista. Entonces, descubrir que podían ser compañeras de sus amigos, de sus compañeros estudiantes, y además con los que podían interactuar de muchas otras maneras, pero también podían tener relaciones sexuales con ellos sin ser novias, sin ser nada más que compañera sexual en ese momento, punto. Para ellas era todo un descubrimiento. Y ahí también, bueno, era como un germen que no se podía ver en ese momento de lo que podría ser el inicio del feminismo aquí en México, feminismo como tal. Había muchas otras cosas antes, ¿no? Obviamente la lucha de las sufragistas, por ejemplo, por el voto, pero no se le mencionaba como feminismo, y en los 70 eso cambió, pero aquí en México precedido por lo que había pasado con el movimiento estudiantil principalmente. Hago énfasis en eso porque en otros movimientos estudiantiles, como este de las normales que mencionaba, pues no había mujeres, eran movimientos de hombres, estudiantes hombres, predominantemente hombres. Y entonces llega el movimiento estudiantil y aquí sí hay una participación mucho mayor en términos de números de mujeres, y eso se notaba también. Entonces, sí, creo que por eso también es una cosa viva el movimiento estudiantil. Todavía tiene mucho que dar, ¿no? Para elaborar, para hablar de él, para que las nuevas generaciones de estudiantes aprendan de esas lecciones que están ahí y que tienen que tomar. Y tan es un movimiento vivo que se siguen publicando libros, se siguen publicando pues estudios, análisis, con hallazgos como ese que les mencionaba hace un momento del libro de Jacinto, pero de ahora pues las editoriales sacaron muchas otras cosas. Yo estoy haciendo, por ejemplo, un diccionario, se llama Diccionario Mínimo del 68, que les decía, espero que salga el año que entra, que es pues otra forma de ver el movimiento y dedicado a los jóvenes. A mí sí me interesa mucho que el público joven, las nuevas generaciones, no necesariamente la que está ahorita estudiando, saliendo de la universidad, sino las que vienen, sepan qué pasó en el 68, por qué los estudiantes quisieron hacer todo lo que hicieron, y que no es solamente el 2 de octubre, que no es solamente la masacre, y que no es la victoria, como decías, del Estado sobre los estudiantes. Sí fue una cosa muy fuerte y trágica, y que apagó de momento, fue un golpe durísimo al movimiento, pero siguió y hubo presos políticos, y luego vino el Jueves de Corpus, y luego vinieron muchas otras cosas, la guerrilla, por ejemplo. Entonces, todos esos movimientos que
que le siguieron al movimiento estudiantil, movimientos sociales, armados o no armados, políticos, pues tienen un antecedente ahí, como el 68 mismo lo tiene antes. Entonces, pues todo se relaciona y sigue vivo, afortunadamente, ¿no? Y es, bueno, a mí me fascina porque descubres cosas. Estaban ahí, yo le preguntaba a gente que había leído, porque me llegaron muchos comentarios de quienes se metieron a lo de Revive el 68, y pues preguntaba, ¿te es útil? ¿Sí sabes algunas cosas más nuevas? Y me decían que sí, ¿no? Que había muchos detalles que no sabían, y son detalles que siempre estuvieron ahí, pero siempre hay nuevas generaciones que pueden seguir descubriendo cosas, aunque ya estaban ahí, ¿no? Es solamente como que les quitas el polvo y se las pones a la vista y se maravillan contigo de esos descubrimientos. Ya. Pues bueno, yo, a ver, de la pregunta esta también de como cuáles son los desafíos, o sea, yo al menos de manera muy preliminar lo que siento, ¿no? Con este pequeño esfuerzo que ahora les compartía de tratar de conectar las luchas de hoy con las luchas del 68, o sea, pienso que la clave de la lucha es muy importante para hacerlo, ¿no? Porque creo que es una clave que nos ayuda a pensar en esta historia como una historia, como ya decía Vietnica, una historia viva, ¿no? Y que nos corresponde a los que estamos de alguna manera tratando de producir un cambio social, conectarnos con esos sentidos críticos desde ese lugar, ¿no? O sea, digamos, ese es el objetivo hoy que al menos creo que nos está convocando a muchos de nosotros como para pensar el 68. No en términos de cómo se construye una historia exhaustiva o cómo se construye una historia ordenada del 68 como un objetivo en sí mismo, ¿no? Sino en todo caso cómo se construye una historia para hacerla comprensible, para poderla transmitir a las nuevas generaciones, para entender las apuestas más profundas o para sacar a la luz todo aquello que ha quedado oscurecido. No sé, creo que desde ese lugar se abre como otro campo, ¿no? de conexión y de diálogo. A mí la idea, por ejemplo, de pensaba, ¿no? Como en algunos recursos para hacer este diálogo, y pienso que la idea de espejo es interesante, ¿no? O sea, cómo podemos generar un diálogo de espejo, especular, como dicen algunas compañeras en Bolivia, en Mujeres Creando, para pensarnos entre mujeres, ¿no? Estas mujeres que además muchas de ellas todavía están vivas, con las que sería muy interesante podernos convocar a un diálogo intergeneracional, ¿no? Como para tratar de pensar en ciertos problemas duros, problemas concretos que estamos enfrentando, que además pues ellas seguramente tendrán miles de historias que contar y una serie de estrategias que han probado, que se siguen imaginando cómo relanzar para poder, ¿no? Por ejemplo, este tema de la paradoja, ¿no? Y de los cierres reaccionarios. ¿Qué pasa cuando vivimos estos cierres en nuestros distintos espacios de vida, de trabajo, ¿no? Que vamos sintiendo cómo nos van quitando fuerza, que vamos sintiendo que nos van dividiendo. En fin, hay una serie de problemas que yo creo que un diálogo intergeneracional sería muy lindo como para poderle dar vueltas desde esta idea del espejo de reconocimiento, ¿no? Pero también pensaba en la idea de alguna manera de genealogía, ¿no? Y como por eso empezaba desde ahí, y no como una historia lineal necesariamente, ¿no? Porque yo creo que cuando una piensa también la cuestión de la genealogía es tratar de, en todo caso, desde un objetivo como de reconocimiento y de conocimiento del otro, vas trazando como tu conexión en distintas temporalidades, ¿no? Con eso que puede venir hacia adelante, pero que al mismo tiempo es parte del presente o que habita el pasado. No sé, esto lo lanzo así como ideas, les digo, muy sueltas quizá todavía, pero que creo que la pregunta de otras formas de narrar y de invocar es muy interesante, ¿no? Para tratar de apropiarnos de alguna manera de esta historia de lucha, que es una historia que sigue abierta y que hoy nos toca de alguna manera también hacernos cargo de esto, ¿no? De lo que se logró y no se logró, pero también actualizarlo en términos de lo que hoy mismo se está abriendo como dificultad y como posibilidad de emancipación. Otro eje que yo había planteado ahora en
en lo que les comparto, en lo que les compartí y que también me gustaría darle algunas vueltas, es la idea de prefiguración, ¿no? Cuando hablamos de prefiguración, un poco, que es un concepto de Gramsci, es tratar de ir construyendo la sociedad en el aquí y ahora, esa sociedad que anhelamos construir, ¿no? Sin clases, sin injusticia, sin desigualdad, pero cómo es una pregunta, la pregunta de la emancipación no es una pregunta que nos lanza hacia el futuro, ¿no? De cuando tengamos tales condiciones logradas es cuando podemos empezar a construir la emancipación o la liberación, ¿no? La idea de prefiguración nos sitúa en el presente para tratar de ver cómo en el aquí y ahora vamos construyendo esa sociedad anhelada, ¿no? Entonces es una pregunta que nos toca responder en el momento presente. Entonces la idea de prefiguración, de alguna manera, aunque es una pregunta del aquí y ahora, a mí sí me conectaba con tratar de recuperar lo que ellas construyeron como prefiguración, ¿no? Como anticipación, como algo que todavía no está plenamente logrado, pero que ahí ya hay un todavía no expresado, ¿no? Como empezándose a sentir. Entonces, ¿de qué manera esas prefiguraciones también nos van conectando, ¿no? Como esfuerzos de emancipación que eso, no se han generalizado, que no han logrado ¿no? deshabilitar o deconstruir las relaciones capitalistas patriarcales plenamente, pero que eso no significa que no haya ya espacios que también vamos conquistando y en los que también vamos logrando cosas, ¿no? Esas prefiguraciones yo creo que también sería interesante poderlas poner en diálogo. No sé, por ahí, ¿no? Algunas pistas como para pensar esto. Y el mismo esfuerzo, ¿no? que los compañeros y compañeras nos convocan hoy a pensar estos temas, pero también a recorrer desde el lenguaje gráfico y audiovisual, creo que es otra forma de narrar, ¿no? Y es muy interesante cómo la muestra que ellos logran de alguna manera es una constelación pues de luchas, ¿no? De luchas convocadas desde el 68, o sea, pensando que el 68 es lo que hoy nos está convocando aquí, pero que eso se abre y son múltiples las conexiones que podemos lograr para podernos hoy poner a pensar cuestiones tan profundas como las que los compañeros y compañeras se pusieron a pensar hace 50 años, ¿no? Gracias a ambas por sus presentaciones. Vietnica, sobre todo hablas de que pues de tu esfuerzo y de tu trabajo y el libro que estás por publicar, que va muy enfocada hacia generaciones más jóvenes, ¿no? Ni siquiera universitarios, sino preuniversitarios, si entendí lo correcto. O sea, ¿qué experiencia has tenido, digamos, de exploración de este sector demográfico respecto al 68 y cuál es la percepción? ¿De dónde te nace esta, pues sí, objetivo de hablarles a generaciones más jóvenes? ¿Por qué? ¿Cuál es esa percepción? Sobre todo porque me hace pensar en que desde luego, ya también lo mencionabas, ¿no? Son generaciones que no imaginan una realidad sin la intermediación de las redes sociales y de la tecnología digital, y entonces la construcción que van haciendo de pues la demanda social, el movimiento social, la protesta, pues deben ser muy distintas, ¿no? Para empezar, porque el situar el cuerpo para ellos no debe ser lo mismo que hace 50 años, ¿no? Entonces imagino que esa construcción de lo que significa generar movimientos sociales o protesta debe ser muy distinta. Entonces, por un lado, me interesa saber en base a qué surge este particular objetivo, qué es lo que has percibido y qué es lo que más notas de esas generaciones tan jóvenes, ¿no? En cómo van construyendo esa idea pues sí, de empoderamiento y de construir un posicionamiento político y expresarse o manifestarse. Gracias. Pues ahí sí es una cosa
a la que llegué por el lado personal, porque tengo un hijo que estudió historia, es historiador, justamente ahora está haciendo su maestría en Berlín, como en historia. Entonces, bueno, digamos que él y yo tenemos como unos diálogos de pronto de toda la vida intensos, porque pues mi familia es una familia muy política y pues siempre, a mi vez, yo llevé la política a mi casa, siempre, ¿no? Entonces, pues veíamos los noticiarios, escuchábamos programas de radio, de televisión que tenían que ver con política y entonces supongo que eso influyó en que él decidiera al final ser historiador. Pero pues todos estos años yo convivía con sus amigos también, que los llevaba a la casa todo el tiempo, y me daba cuenta cuando hablábamos del 68, pues que básicamente era el 2 de octubre, y el 2 de octubre la masacre, básicamente. Entonces, pensaba, cuando les preguntaba sobre otras cosas, pues pensaba que les hacían falta elementos y que también les hacía falta, sobre todo, material que los estimulara a meterse en el texto, a meterse en el contenido que los llevara más allá de lo que era de la masacre, ¿no? de la plaza de Tlatelolco. Por supuesto, también era porque ellos iban siempre, Diego, mi hijo y sus amigos, a las marchas del 2 de octubre, cuando estaban en la preparatoria, cuando estaban ya después en la universidad, iban a las manifestaciones, a las marchas, y en años recientes pues había granaderos. Cuando empezó Mancera, por ejemplo, a ser el jefe de gobierno en la Ciudad de México, había granaderos que bueno, no se había visto por lo menos desde Cuauhtémoc Cárdenas a ese momento, no, granaderos que cuidaban las manifestaciones, y luego intervenían y golpeaban a los estudiantes y entonces llegaban a la casa y platicaban de lo que había pasado porque habían ido a la marcha. Y ahí pues platicábamos y me daba cuenta de eso, justamente, que los remitía a el 68, era el 2 de octubre. Y ya, y preguntaba de otras cosas y les preguntaba si ellos sabían de dónde había empezado el movimiento, qué había pasado. Entonces, pues sus elementos eran escasos, la verdad, ¿no? de Diego y de sus amigos. Entonces veía como que sí existe esa necesidad de dar más información, pero no solamente entre los jóvenes, también había mucha gente con la que platicaba que no podía decir muy bien, digamos que más que en términos muy generales sobre lo que era el 68, no, lo que era lo que había sido, ¿no? El 68, ay, ya me dio frío. Sí. Entonces, por eso veía eso, pero por otro lado también como periodista me animaba, digamos, a hacer el experimento de hacer la cobertura en vivo, de reproducir ese movimiento en notas reales, en tiempo real, digamos, porque, bueno, como estaba haciendo el libro tenía una tonelada de información sobre eso, pero también a mí me tocó, yo tengo 30 años trabajando en medios, más de 30, empecé muy joven, a los 17 años, y me tocó, digamos que de todo, trabajaba con las primeras Macs que llegaron, que eran unas máquinas chiquititas, muy bonitas, y era como, wow, la gran cosa, y luego en otro trabajo me iba y había todavía lo que llamaban prensa caliente, que era esta cosa de formar páginas con papel encerado, papel fotográfico, donde estaban todas la tipografía, todas las columnas y demás que se iban a formar, o sea, con las que se iban a armar las páginas del periódico. Yo soy fundadora de La Jornada y me tocó ver eso en La Jornada. Me tocó trabajar con linotipo también porque un tiempo viví en Chiapas y entonces allá fuimos a formar un periódico que tenía un linotipo y era pues prensa, esa sí era prensa caliente, porque era formar las columnas, escribir con una máquina que sacaba los tipos en plomo recién formado, digamos, y caliente. Y además se acababa el plomo con el que estabas formando y tenías que ir a derretir el de las columnas que ya se habían hecho. Era una cosa muy, muy rara, muy chistosa. Pero era como, oigan, acabo de pasar de las Macs al linotipo y luego regresé, eso fue en Chiapas y ya luego tuvimos computadoras y luego regresé a la Ciudad de México y otra vez era ya con digamos, un equipo mucho más moderno. Y entonces me ha tocado ver como
toda esta transformación de los medios en el que la tecnología juega un papel muy importante y que ha cambiado las dinámicas. Por ejemplo, los fotógrafos de prensa, bueno, les ha dado en la torre el hecho de que todo el mundo pueda llevar una cámara a todos lados y tomar fotos de todo. Ahora es que después de unos años de ver eso, pues es que ya se está como revalorando el papel de los fotógrafos y de los reporteros, porque se llegó a hablar de periodismo ciudadano. Sí, no, porque los periodistas, digamos, tenemos una formación y tenemos muchos elementos que nos da el oficio, que nos da la profesión, que nos da incluso, bueno, no incluso, el estudio, y nos especializa y sabemos cómo manejar una noticia. Y la gente normal, digamos, que está en la calle y que ve un acontecimiento, pues no tiene esos elementos, pero igual puede ayudar, igual puede contribuir. No el hecho de que tomó la foto o el video de algo noticioso lo hace periodista, pero sí ayuda, ¿no? Sí da la información. Entonces, como que ya pasó la euforia de que todo el mundo podía tomar video, podía tomar fotos, subirlas a la red y ya. Eso no los hacía periodistas, ya nos dimos cuenta, no los hacía fotógrafos de prensa también. Y la gente también se da cuenta de eso, ¿no? Porque, por ejemplo, había la historia del perrito que perseguía un carro, no sé si la llegaron a ver hace un par de años más, como 3, 4 años, en Xochimilco, ahí en la Ciudad de México, y entonces el perrito estaba atrás ahí y quien subió el video decía que dueños desnaturalizados, pobre perro. Y se hizo, era como de los primeros videos virales y se hizo todo un rollo y después se descubrió que pues en realidad nadie lo había abandonado, que el perro vivía por ahí, en fin. Era como el teléfono descompuesto, pero en grande, masivo, y entonces ahí todo el mundo empezaba a cuestionar, pues sí, es que eso no es periodismo. Entonces, bueno, el experimento de reproducir, volviendo al 68, reproducir la historia en tiempo real también para mí era como un reto que esperaba que la gente apreciara y que se diera cuenta cuando estuviera leyendo las notas de las diferencias en los tiempos, ¿no? De cómo le costaba trabajo a la gente en ese momento, a los estudiantes o a las madres, a los padres de familia, que, por ejemplo, el bazucazo. Imagínense ustedes que está la puerta gigantesca de la preparatoria, ¿no? Una puerta tallada en madera súper gruesa, que no permite ver hacia el otro lado, por supuesto, y atrás de esa puerta hay como 30, 40 estudiantes deteniéndola, con unos palos, con sillas, con muebles. Y del otro lado en la calle está la policía, están los granaderos y está el ejército, que lo mandaron llamar y era de las primeras veces que intervenía el ejército contra los estudiantes. Era la primera vez violenta, de hecho. Y entonces disparan la bazuca y adentro una carnicería, porque estaban los estudiantes atrás de la puerta. Y entonces vuelan. Nadie sabe con certeza, o sea, yo estuve buscando el dato y vi libros y libros y libros y hablan, y notas también, ¿no? de periódicos, y entonces estaba la prensa, estaba el Universal, estaba el Día, que el Día pues ya desapareció, pero jugó un papel importante ahí, estaba los periódicos de la tarde, había como Excelsior, pero Excelsior no tan denodadamente dedicado, digamos, a hablar del asunto como el Día. Y había periodistas, reporteros, cuyo esfuerzo individual hizo la diferencia en la cobertura. Incluso Novedades, otros periódicos que eran muy oficialistas, tuvieron que sacar noticias más o menos fidedignas sobre lo que estaba pasando. Entonces, digamos, la diferencia en cómo se cubría una noticia en ese momento a cómo se cubre ahora, para mí era pues, obvia, evidente. Yo quería que la gente sintiera eso, que sintiera la diferencia de hace 50 años y ahora, y cómo ha cambiado la cobertura noticiosa, cómo la tecnología nos ayuda, pero cómo no es indispensable si uno quiere ser profesional y sacar lo que está pasando, publicarlo, reportear profesionalmente y tratar de ser verídico, ¿no? De ser veraz y narrar lo que está ocurriendo, por muy incómodo que le pueda parecer al gobierno en turno. Entonces, volviendo al bazucazo, pues había adentro una carnicería.
como no lo podían decir tal cual, los reporteros hablan de que adentro estaba todo cubierto de rojo, todo cubierto de sangre, y hablan de los estudiantes, como 30 que estaban detrás de la puerta. Entonces eso es como un eufemismo, y uno quiere imaginarse, yo como periodista me imagino cómo sería ese momento en el que disparan la bazuca y adentro salen volando quién sabe cuántas personas, y entonces todos corremos con nuestro celular, y los fotógrafos con sus cámaras profesionales a grabar lo que se pueda de esa masacre. Era una mini masacre. ¿Cuántos murieron? No lo sabemos. Oficialmente dijeron 8, luego bajaron a 2, no daban los nombres. Eso hoy sería impensable, porque digamos que la sociedad civil se ha organizado de otra manera para poder estar ahí y denunciar, y hay organizaciones defensoras de derechos humanos. Las ONG, por ejemplo, o las organizaciones no gubernamentales, pero específicamente las que son defensoras de derechos humanos, cubren un hueco enorme y hacen un servicio a la sociedad que uno puede valorar solamente si lee esas cosas y sabe que pues en ese momento no había nadie que ayudara, que apoyara, que hiciera ruido junto con los padres para saber quiénes habían muerto, los nombres de los estudiantes, porque además de eso sí hay notas muy aisladas y también en los libros se recupera el hecho de que los padres estaban siendo acosados por la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, por la Policía del Distrito Federal, por el jefe de granaderos personalmente que andaba acosando a los familiares de los chicos muertos o desaparecidos, no sabían dónde estaban. Entonces, pero es muy poca la información. Por ejemplo, ahora, bueno, nada más piensen en los casos mediáticos de estudiantes, por ejemplo, este chico que terminó mal, o sea, terminó mal de la cabeza y que lo secuestraron unos policías y apareció 5 días después en el Estado de México, y bueno, ahora hay cámaras en todos lados, pero si no se hubiera hecho ruido, ¿quién sabe qué hubiera pasado con ese chavo, no? Nada, y así quedó de todas maneras, todavía recuperándose y quién sabe si en algún momento va a volver a ser la persona, bueno, seguramente no va a volver a ser la persona que era, pero digamos que haya recuperado por lo menos una buena parte de su posibilidad de pensar y ser persona, ¿no? Entonces, bueno, ahora se hace mucho ruido con eso, ayuda, y hay un registro más fidedigno de los muertos, no tanto de los desaparecidos, pero por lo menos hay un esfuerzo muy importante de la sociedad civil. Entonces, sí, por eso a mí me interesaba hacer el experimento, hacer la comparación. Para mí, digamos ya en términos así morbosos, profesionalmente morbosos, era un poco eso, ¿no? ¿Cómo le hicieron mis colegas para cubrir esto? Era muy importante. Y bueno, yo esperaba que la gente lo notara, algunos sí, algunos no, que hiciera la comparación, y por eso también es importante dejar registro, ¿no? Hacer esas cosas y sacar pues, todo lo que se ha publicado sobre el 68, hacer estas mesas, estas conversaciones, y pues hacer una reflexión colectiva finalmente, ¿no? del pasado y del presente, en qué se parece, en qué nos conecta, en qué no, en qué hemos avanzado, en qué no, el papel de la policía, y luego también pues la policía en las calles, y quién sabe qué va a pasar ahora, ¿no? Que vamos a tener Guardia Nacional, y entonces, bueno, se conecta con todo, como pueden ver, ¿no? O sea, eso es como lo interesante y lo apasionante de esto, todo está relacionado, y cuando uno lee el periódico o lee un libro de historia, se da cuenta de eso, todo tiene que ver, no todo está vivo, pero mucho sí, y el 68 está vivo en ese sentido, ¿no? Perdón, ya me fui muy lejos, pero como ven, me gusta el tema, ya. No sé si quiere alguien más comentar, o ya todavía tenemos tiempo. De tu presentación, Vietnica, yo quería retomar la pregunta que te hacía sobre cómo rescatar otras voces que pudiesen contar esa memoria del 68,
y cómo contabas que en realidad hay mucha, o sea, que hay una gran diversidad de testimonios, no sé, crónicas, fotografías, novelas, documentales, o incluso la anécdota que contabas de estas chicas y los estudiantes que se reunían en los mercados y trataban de hacer como una puesta en escena donde ponían en discusión lo que estaba sucediendo. Entonces quería retomar eso y preguntarme si acaso en esas formas de cómo imaginar otras formas para contar el 68 no habría que dar cabida a la ficción, o sea, el ejercicio de ficcionalizar, no en un sentido de falsear los hechos, sino puede haber un trabajo igual de riguroso de documentación e investigación, pero de dar cabida a otras formas como más experimentales para narrar eso. Lo decía un poco retomando la pregunta de hace un rato de eso, de cómo podemos contar todo esto, y porque creo que tu propio ejercicio de las publicaciones en Animal Político de revivir el 68 y el propio diccionario que dices que estás preparando, creo que podrían ser buenos ejemplos para imaginar otras formas de cómo contarlo, quizá desde ese campo más bien de la ficción. Y sobre tu presentación, Mina, quería, pues a ver, me parece muy interesante el ejercicio que haces de como tratar de construir esas constelaciones, decías, entre la memoria del movimiento del 68 y luchas feministas mucho más recientes o en otros campos, en todo caso, sobre todo cuando planteabas estos dos torrentes de rebeldía. Pero me parece que esos dos torrentes estarían caracterizados por una apuesta del cuerpo de esas luchas. Y me pregunto si acaso no habría que pensar también allí en relación o en paralelo, no sé, intermediando con esos torrentes, sí, intermediaciones desde los ámbitos de las tecnologías digitales. Sobre todo porque hacías mucho énfasis en este archivo feminista al que se podría tener acceso online. Y si quizá ese tipo de plataformas digitales no podrían pensarse eso, en acompañantes de esos dos torrentes o incluso aún más, pensarlo como un tercer torrente de rebeldía para revivir o para pensar en el 68 por venir. Solo eso. ¿Quieres contestar primero? No, bueno, está buena la idea que planteas, digo, como que más bien se nos abre un campo de posibilidad múltiple, ¿no? De pensar en estas relaciones como del pasado, presente, pero además con compañeras que yo ahora, bueno, que fueron los 50 años, me acordaba que hubieron varias actividades en el Carolino y conocí a dos señoras, por ejemplo, del 68 que eran brigadistas y tengo muchas ganas de verlas, ¿no? O sea, verlas, quizá reunirnos algunas compañeras, ¿no? Amigas con ellas y como empezar ese tipo de diálogos, ¿no? Y entonces tenemos un montón de recursos también para poder animar estos múltiples diálogos intergeneracionales, críticos, porque yo creo que también un poco se trata de, no sé, de pensar en estas luchas y estas mujeres en particular, ¿no? Como fuentes de autoridad, ¿no? Por una experiencia, por un conocimiento profundo de su lucha, de la vida que les tocó vivir y que obviamente, ¿no? Pues eso se sigue actualizando hasta ahora, pero también un poco desacralizar eso, ¿no? Ahora me imaginaba cómo jugar en esos dos sentidos, porque de alguna manera, no sé, yo ahora veía en la gráfica que ustedes presentaban como parte de lo que comentaba ahora, ¿no? De una política muy centrada en el sacrificio, ¿no? Y como una política donde, digamos, así estaba organizada, ese era el contexto, y yo me preguntaba hoy, ¿qué diálogo podríamos hacer en relación a eso, ¿no? Si el sacrificio, digamos, puede seguir siendo un componente de la manera en la que estamos pensando la política. Yo decía, ¿qué pasa con las emociones, ¿no? ¿Qué pasa con el gozo? ¿Qué pasa con el disfrute? ¿Qué pasa con nuestras propias necesidades y deseos personales? ¿Eso tendría que seguir quedando por fuera, escindido, o cómo lo vamos politizando? No sé, pienso que esos diálogos sería súper interesante tenerlos, ¿no? En el sentido de, pues, de ver cómo también producimos ese diálogo crítico con miras, ¿no? A saber que tenemos muchos recursos para producirlo, pero también estamos viviendo un enorme momento de dificultad, ¿no? Y de guerra, o sea, el tema de la guerra también, ¿no? Yo ahora pensaba en lo de esto que comentabas tú, ¿no? De esta mini masacre que el Estado puede seguir haciendo, y que quizá nosotros lo que sí es que tenemos otras posibilidades para enfrentar, pero claramente hay una continuidad, ¿no? O sea, sí hay una continuidad en las formas de violencia, en las formas de represión, quizá ahora se han expandido, se han generalizado, hay un nivel de brutalidad mayor, pero eso también yo creo que puede dar, ¿no? Para no solo como un eje de este diálogo pensar las capacidades organizativas, ¿no?
cómo le hacían ellos, esa capacidad enorme de irse a los mercados, de tener contacto con la gente, pero al mismo tiempo trastocar sus propios espacios de vida, cómo le hacían, pero también a qué se enfrentaban y hoy a qué sienten que nos estamos enfrentando, ¿no? En términos de que también ha habido una mutación del propio Estado, hay muchos núcleos que se mantienen, pero hay otras cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, la relación con el narcotráfico, todo el tema de la ofensiva extractivista, en fin, o sea, como que sí, ¿no? Lo que veo es que son muchas las posibilidades y que todos estos recursos que se han venido organizando en el marco de la reconmemoración o de la, como le queramos decir, pero ¿no? En estos esfuerzos vivos, ¿no? Por recuperar, por aprender, pues se nos abren esas posibilidades y son recursos que nos sirven mucho hoy para pensar el presente. Bueno, de lo de ficción que preguntas, este año se hicieron varios ejercicios de ficción, ¿no? Están, por lo menos pienso en 2 series de televisión, una donde estaba Jiménez Cacho, Daniel Jiménez Cacho, que no sé si esa es la de Netflix o la de Televisa, que se transmitió por Televisa. Había otra por Canal 11 con Roberto Sosa, que hizo de Díaz Ordaz y realmente se parecía muchísimo, era muy buena personificación y era una serie en donde recuperaban, por ejemplo, cosas visuales muy, muy acertadamente, que era como la moda de ese momento, ¿no? La música, pero era una ficción, la historia era una ficción. Y de esa serie donde sale Roberto Sosa también, antes se hizo una película y ahora estuvo enlatada mucho tiempo y ahora aprovecharon los 50 años para sacarla y exhibirla. La propia historia de donde está María Rojo, ¿cómo se llama? Rojo Amanecer, es una ficción, basada en hechos reales, pero es una ficción. En fin, hay ficción sobre eso. Hubo ahora una obra de teatro, Olimpia, que dirigía Flavio González Melo, que estuvo en el circuito universitario. Esa obra también ya se había estrenado antes y la volvieron a poner ahora por los 50 años, y es una ficción. En fin, sí hay ficción. Yo misma quise, de hecho, los 2 libros que estaba preparando, porque eran 2, uno era una ficción con La Nacha como protagonista. Es un libro que era para adolescentes y púberes, es decir, secundaria, algo de primaria y secundaria, y ese libro iba a ser con La Nacha y con Jesús Martín del Campo, iba a tener una protagonista femenina que iba a llevar la historia y Jesús acompañando. Ya no lo pude terminar porque vino el temblor y mi casa se deshizo, no se cayó el edificio, pero casi, y tuve que salir y dedicarme 3 meses a buscar casa, y el edificio donde estaba la oficina del periódico El Sur, que es donde trabajo, el periódico El Sur de Guerrero tiene una oficina en la Ciudad de México y yo me encargo de la oficina con unos reporteros y hacemos la sección nacional aquí, bueno, aquí no, en Puebla no, en la Ciudad de México. El edificio estaba en la zona rosa y bueno, también resultó con daños y me quedé sin oficina, sin casa, entonces ya no pude terminar ese libro. Y luego el otro, el diccionario, pues también era complicadísimo porque justo en la etapa final del libro vinieron las elecciones y las campañas y para mí era imposible. O sea, tenía que dedicarle al trabajo primero, o sea, mi trabajo en el diario que antes que cualquier otra cosa, y pues el libro se quedó ya así de ser terminado, y la editorial, que es Random House, y yo convenimos en ver si en qué momento del año que entra se puede sacar el diccionario. El otro libro de plano ya no, pero era una ficción y era para niños, bueno, niños crecidos, y me hubiera gustado terminarla porque hubiera estado muy bien con la historia de La Nacha sobre todo, ¿no? Pensando en que una mujer fuera protagonista de esa historia. Esa era como la idea. Y con Jesús Martín del Campo, que él es un maestro, que ahora es diputado en el Congreso, y él es de Morena, pero pues ha, digamos, tenido un papel más o menos relevante en el magisterio, en la lucha magisterial, y también en la política. Y él tenía 19 años cuando el 68 era estudiante de la preparatoria 7 y le tocó estar
bueno, le tocó hacer muchas cosas, también estudiaba en la normal, entonces como que era muy activo y le tocó estar en la plaza y ver morir frente a él a un chico que no pudo ayudar, recibió un disparo en un glúteo y se estaba desangrando. Y lo tuvo que dejar ahí, ¿no? Tirado. Entonces me contó eso y digamos que toda la parte previa, y también la Nacha, y la Nacha también me contó sobre qué es lo que pasó el 2 de octubre, dónde estaba y cómo salió corriendo y cómo ella, a diferencia de Jesús, bueno, la detuvieron días después y estuvo presa 2 años, entonces, y Jesús tuvo que salir corriendo, se fue de la ciudad, se fue a Oaxaca, huyendo, y bueno, digamos que eran como historias paralelas. Jesús era más chico que la Nacha tenía 24 años y era estudiante de Derecho cuando el 68. Entonces era como la idea de hacer correr esas 2 historias, ¿no? Cada quien desde sus ámbitos estudiantiles que eran muy diferentes, y no, porque estaban participando en el movimiento. Entonces, bueno, sí hay mucha ficción. Y yo les decía al principio, el 68 ha sido abordado desde, pues yo creo que todos los ángulos posibles, se han hecho canciones, obras de teatro, poesía, novela, bueno, otras novelas, y ahora salió una más de Fabricio Mejía, que él hace este ejercicio, no solo con el 68 lo ha hecho, de investigar y hacer una ficción basada en hechos reales. Entonces, elabora, por ejemplo, hizo algo sobre el tigre Azcárraga de Televisa, investigó, tuvo muy buen material sobre la vida del tigre Azcárraga, y en lugar de sacarlo como pues un documento, una recreación, él inventa, ¿no? Hace una recreación y se toma la libertad de inventar diálogos basado en la información que tiene. Entonces, bueno, es un ejercicio, ¿no? Y ya, pues, depende de cada quien si le gusta o no, y si lo juzga apegado a la realidad o no, pero sigue siendo una ficción, no es periodismo precisamente. Entonces, se ha abordado de muchas maneras. Era un reto tratar de sacar algo diferente ahora, de hecho, no tan diferente porque pues Proceso y el Centro Cultural Universitario eran Proceso y CENCOS, esos 3, también sacaron un ejercicio de aproximación en tiempo real, pensando en cómo sería cubrir el 68 en redes sociales, ¿no? Si las redes sociales hubieran existido entonces, ¿cómo estarían sacando los tweets de eso? Y también sacaron muchísima información. Ahora, ellos usaron más o menos las mismas fuentes que yo usé, ellos eran un equipo, yo era sola, yo tenía un montón de libros. Bueno, claro, sí recibí la ayuda de un colega muy querido, que me ayudó con mucho a la hora de escribir, porque era una tonelada de cosas que escribir, ¿no? Pero no era exactamente lo mismo. Yo sí lo hice como lo hubiera hecho un reportero en ese momento, una reportera en ese momento, en el 68, y los de Proceso hicieron como hubiera sido con las redes sociales, ¿no? Ya con las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, le siguen llamando así, pero ya no son tan nuevas, ya llevan 20 años, no sé. Entonces, como digo, sí ellos no hicieron ficción. No hicieron ficción en ese sentido, porque era información, sí, información real, ¿no? Todo lo que estaban sacando, nombres, todo era real, pero el formato sí era diferente. Entonces, creo que ahora, para el aniversario, sí se cubrió, pues, hasta sobradamente, ¿no? El tema, sí se cubrió el objetivo de decirle a la gente esto pasó, y pues ya el que no quiso enterarse pues no se enteró, ¿verdad? Porque sí había de dónde leer, dónde meterse, y con relativa facilidad, porque internet es muy fácil, abre uno el celular o la computadora y se puede meter, y sí se va a encontrar con mucha información, artículos, hubo cantidad de columnas, por ejemplo, dedicadas al 68, desde muchos ángulos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, ahí lo dejamos. Bueno, pues agradecemos sus intervenciones y sus reflexiones, bien y Caimina. Vamos a hacer una pausa y les esperamos a las 4 para la segunda mesa de Múltiplos de la Resistencia.
bueno, gracias a ustedes. Gracias.